Bueno, vamos a hablar de consideraciones en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal en el embarazo. Este es un tema bastante largo, o sea que voy a hablar solamente de cuestiones más importantes. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que aquellas mujeres que tienen enfermedad inflamatoria intestinal y quieren quedar embarazadas, tienen mucho miedo eh, a esta situación, esta etapa de la vida tan hermosa, y hay mucho rechazo voluntario del embarazo por el miedo. Aparte, hay mucho desconocimiento del tema porque hay obstetras que les dicen a las pacientes que suspendan el tratamiento, aunque nosotros no lo podamos creer. Y una de las cuestiones que más les inquieta a las pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal es si sus niños van a adquirir la enfermedad. Eh, Se hicieron varios consensos sobre enfermedad inflamatoria intestinal y la conducta en el embarazo a través del tiempo, un primer consenso ECO, un segundo consenso ECO muy reciente que hicieron jóvenes, el consenso de Toronto, un consenso australiano, y en todos ellos se sugiere que los niños con pacientes de primer grado con enfermedad inflamatoria intestinal en comparación con con parientes, perdón, con familiares de primer grado con enfermedad inflamatoria intestinal, en comparación con los que no la tienen, tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal. El riesgo familiar, pese a que hay algunos estudios discordantes, está bastante corroborado, más para las madres que tienen una enfermedad de Crohn, que tienen un hazard ratio de 7,7, comparados con las madres que tienen colitis ulcerosa. En familiar de primer grado, eh, la incidencia de radio ajustada supera los 7, el valor de 7. También hay otros factores que son el tabaquismo materno. Tan es así que en metaanálisis se encontró que las mujeres que son fumadoras tienen mayor probabilidad de tener un hijo con enfermedad inflamatoria intestinal que las no fumadoras con un OR de 1,5. También la toma de los antibióticos prenatales, esto está absolutamente demostrado en varios artículos, y por otro lado, también se lo ha relacionado con aquellos pacientes que tienen very early onset de enfermedad inflamatoria intestinal, con un ajustado hazard ratio de 1,93, pero solo en en la enfermedad de Crohn 2,5. Por otro lado, hay implicancia de que se necesitan en general más de 3 cursos de antibióticos o al menos 3 cursos. Es más fuerte la relevancia en estos casos. Eh, También se ha hablado del Helicobacter pylori materno. Se sabe que hay menos infección de Helicobacter pylori en enfermedad inflamatoria intestinal, pero se desconoce la consecuencia. Por otro lado, la dieta occidental, se supone que la dieta con altos aditivos de alimentos puede ser un factor que aumente la prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal, porque sabemos que cambia la microbiota, asociadas con menores bacteroides, mayores streptococcus, y también hay un aumento en ellos de calprotectina fecal. Y por otro lado, el microbioma materno se altera por los antibióticos, persistiendo en algunas investigaciones durante el embarazo y hasta 18 meses posparto y en infantes cuando se reciben antibióticos. Hay una cosa, un elemento muy importante para que las madres se sientan tranquilas y pasen seguro el embarazo, y aparte para mejorar los resultados del embarazo, que es el asesoramiento y recomendaciones previas a la concepción.
los factores más importantes son dejar de fumar y dejar también, si consumen otras sustancias como alcohol o robas, opioides o cannabis, de suspenderlas también. Suspender los medicamentos potencialmente teratogénicos y garantizar la remisión establecida por una nueva terapia. Yo quiero contar que hay un consenso reciente. Este consenso fue dirigido brillantemente creo que es la más importante lectora y conocedora y descriptora de los eventos de las embarazadas, que es Uma Mahadeva, que hizo recientemente un consenso internacional, y bastantes de las cosas que yo estoy repitiendo son las que tuve el placer de aprender con Uma Mahadeva. Eh, eh, es importante suspender los medicamentos potencialmente teratogénicos y garantizar la remisión establecida con una nueva terapia. El metotrexato debe suspenderse al menos un mes, en realidad es un mes o 3 meses antes de la concepción. Además, los inhibidores de JAK, moduladores del receptor efigocina 1, y por otro lado, la paciente debe estar en remisión con su enfermedad inflamatoria 3 a 6 meses antes de la concepción, utilizando la terapia óptima para el embarazo. Debemos tratar de que la paciente vaya al embarazo con una proteína C reactiva normal, con una calprotectina fecal menor de 150 y optimizar los otros fármacos. Si no tenemos concentraciones, asegurarnos que la paciente está en remisión con la calprotectina o con una colonoscopia previa. O sea que debemos lograr remisión endoscópica y o radiográfica si tiene un Crohn, y debemos apelar a las imágenes, ya sea resonancia o ecografía intestinal, o tomografía computada, enterotomografía o enteroresonancia, antes de que quede embarazada. Por otro lado, debemos asegurarnos de hacer una perfecta evaluación nutricional. Debemos darle vitamina prenatal que contiene ácido fólico un mes antes de la concepción, 2 miligramos de ácido fólico durante 3 meses si toma sulfasalacina. Y por otro lado, si tenemos una enfermedad extensa de intestino delgado con mala absorción o antecedentes familiares de efectos del tubo neural, ya 5 miligramos de ácido fólico. Yo a veces doy 5 a todo el mundo. Digamos, a estos pacientes, ¿no? En general no doy 2. Tenemos que tratar de que logre el rango de peso ideal para controlar el aumento de peso gestacional, que no complique la evolución del embarazo, garantizar las vacunas y pruebas de detención de cáncer de cuello uterino. Debe recibir la vacuna contra la influenza, hepatitis B, y bueno, debemos asegurarnos de aquellas vacunas que no son vacunas vivas, si la paciente está recibiendo dosis alta de esteroides, teopurinas o terapia biológica. Las vacunas vivas, en los casos en que eso no se produce, deben administrarse 28 días antes del embarazo. Además, una revisión preconcepcional, tratando de buscar un referente en la medicina materno-fecal y del cirujano colorectal que maneje el tema cuando esto corresponda. Pero tenerlo a mano, aunque todavía no tengamos ningún problema. Comunicar el plan de tratamiento de la enfermedad inflamatoria a otros miembros del equipo, y también debemos hablar con el obstetra, y todas estas cosas deben plantearse a la paciente, no en el momento específico que quiera quedar embarazada solamente, sino la primera vez que conocemos a la paciente. Si es una paciente adolescente, tenemos que plantearle estos temas, que en el caso de quedar embarazada no vaya a suspender las medicaciones, obviamente las medicaciones permitidas, que a esta altura
literatura decimos que son la mayoría, porque el factor más importante de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal es mantener la enfermedad en remisión durante el embarazo, con lo cual, en general, debemos partir de una concepción y preconcepción con una enfermedad en remisión. Y por otro lado, fomentar una actividad física regular. En los distintos trimestres debemos hacer en el primero una consulta gastroenterológica, comenzar a tomar aspirina a dosis bajas por las semanas 12 a 16. Debemos recordar la eclampsia y la preeclampsia, que la aspirina podría mejorar este aspecto o prevenirla. Por otro lado, debemos considerar a toda paciente como una paciente de alto riesgo y obtener laboratorios para controlar a la paciente y en todos los trimestres evaluar el estado nutricional, como ya lo había mencionado. Obtener laboratorios para que no nos encontremos con una sorpresa en el curso de la enfermedad. Tenemos mayores posibilidades de que la paciente esté en remisión durante todo el embarazo si está en remisión en ese periodo de la concepción. Y por otro lado, considerar la posibilidad de una cesárea y hablar con la paciente en el caso de que la enfermedad sea con una complicación perianal activa. En el momento del parto debemos recomendar cesárea y por otro lado, si la paciente tiene una fístula rectovaginal, por supuesto, y es recomendable en los pacientes que tienen un pouch ilional. Y por otro lado, considerar la profilaxis de la tromboembolia en el parto o después del parto, si ello corresponde. Entre las clasificaciones Gray que se han hecho en este consenso, en el cual tuve el honor de participar, pero realmente el éxito más grande es de Uma Mahadevan y los coordinadores del grupo. Este, en primer lugar, se sugirió que los niños pueden tener un mayor riesgo de desarrollar enfermedad inflamatoria, que eso ya lo dijimos. Por otro lado, los pacientes pueden tener una fertilidad disminuida en comparación con las mujeres sin enfermedad inflamatoria y esto aumenta muchísimo cuando la enfermedad está activa. El riesgo de infertilidad aumenta. Por otro lado, en el pouch ilional, en muchos pacientes hay una disminución de la fertilidad por todo el procedimiento quirúrgico. Con respecto a la reproducción asistida, puede tener el mismo resultado que en las pacientes que no tienen enfermedad inflamatoria intestinal y lo mismo la fertilización in vitro, esto es lo que se maneja en este momento. Por otro lado, debemos, todo esto del asesoramiento el momento de la concepción disminuye el riesgo de recaída durante el embarazo y disminuye la posibilidad de que los chicos, los bebés, nazcan con bajo peso. Por otro lado, no tenemos que tener miedo en el caso de que una paciente tenga una eventualidad quirúrgica que sea indiscutible, de operarla, porque el hecho de no operarla cuando tenga una emergencia puede llevar la vida de la paciente y la vida del lactante, del bebé. Con respecto, bueno, ya había comentado el tema de las aspirinas y lo de cuándo recomendar cesárea desde el primer momento. Con respecto a los medicamentos en el embarazo, tenemos que tener muy en cuenta que los pacientes con colitis ulcerosa deben continuar el tratamiento con 5-ASA, dado que no hay una evidencia de mayor riesgo de malformaciones congénitas. Por otro lado, aquellas que toman sulfasalacina también lo pueden hacer, ya que tampoco hay riesgo de malformaciones congénitas, sí, algunas cosas como tomar ácido fólico y tener en cuenta que produce un poco más de intolerancia que los aminosalicilatos en pacientes seleccionados. Por otra parte, las pacientes embarazadas
que requieran tratamiento corticoide cuando sea clínicamente necesario con seguimiento adecuado, lo pueden recibir. No hay malformaciones congénitas, pero luego vamos a decir que hay que tener cuidado con los corticoides, que en algunos casos pueden producir mayor cantidad de infecciones o partos prematuros u otros problemas, pero el problema es si lo tenemos que usar porque la paciente se activa. Por eso es muy importante tener a la paciente desde el primer momento tratada con aquellas drogas, si las requiere, que sean corticoides sparing, o sea que si el paciente tiene que estar con tratamiento anti-TNF o está con tratamiento con tiopurinas, continuarlo. Por supuesto, descartar absolutamente el metotrexato porque produce alteraciones congénitas muy evidentes, y en las mujeres que están embarazadas y que estaban en remisión con el tratamiento con tiopurina de mantenimiento, entonces tenemos que continuarlo, ya que los datos no demuestran un mayor riesgo de malformaciones congénitas o infecciones infantiles. Esto es un estudio muy importante realizado en el estudio PIANO, donde se vio que las tiopurinas no producen alteraciones congénitas en el paciente ni producen parto prematuro. Con respecto a continuar con la terapia anti-TNF, bueno, siempre hubo mucho miedo al respecto previamente, tan es así que en los primeros consensos se suspendían los anti-TNFs en el tercer trimestre, pero ahora este problema ha disminuido porque se han visto trabajos en que el suspenderlo justamente en el tercer trimestre lleva a la actividad de la enfermedad, y esto es lo que puede producir efectos adversos en el embarazo. Este, o sea que lo único que hay que tener cuidado, como ya se ha hablado, con respecto a las vacunas del bebé, sobre todo la vacuna de la BCG que es una vacuna viva, que se debe aplicar más tardíamente. Y bueno, otras vacunas vivas tampoco, ¿no? En las mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal se puede utilizar de acuerdo al trabajo del estudio PIANO, anti-TNF combinado con tiopurina, ya que no hay mayor cantidad de alteraciones congénitas, y en realidad no se han visto infecciones relacionadas con esto en los estudios de mayores cohort, de mayores pacientes, salvo alguna descripción esporádica que en este estudio PIANO se descartaron. En las mujeres que están tratadas con vedolizumab y están en remisión con vedolizumab, se puede utilizar durante todo el embarazo. No hay tampoco mayor riesgo de malformaciones congénitas, y lo mismo el ustekinumab y bueno, los derivados de la interleuquina, los inhibidores de la interleuquina 23 también se pueden utilizar. Con respecto a la lactancia, prácticamente todas las medicaciones, salvo los inhibidores de S1P y los inhibidores JAK y el metotrexato, pueden utilizarse en la lactancia, ya que, cualquiera de estos productos en la leche materna es muy bajita y prácticamente no produce, o sea, no produce alteraciones en el bebé, no prácticamente, se ha demostrado que no, que es más, disminuye la posibilidad de que tenga una enfermedad inflamatoria intestinal. Con respecto a efectos adversos en el embarazo, sí, hay un mayor riesgo de efectos adversos, pero lo más importante es la actividad de la enfermedad inflamatoria. Y también tienen un riesgo mayor de trombosis, de tromboembolia, pero tanto por el embarazo como las mujeres que tienen alguna predisposición genética, como por ejemplo una trombofilia.
acá me dice que la conexión de internet es inestable, pero no sé si están ustedes notándolo. No, se escucha Se ve bien, ¿no? bastante bien, sí. Bueno, bueno, por otro lado, los niños nacidos de mujeres con enfermedad activa tienen mayor tasa de niños pequeños para la edad gestacional, y los tratados con anti-TNF, ustekinumab o vedolizumab durante el embarazo no tienen mayor riesgo de neoplasia maligna en la primera infancia y tampoco tienen mayor riesgo de retraso en el desarrollo, como se investigó y en algún momento se pudo haber pensado. Este, por otro lado, eh, recomendamos las vacunas inactivas que tienen la misma efectividad que en los pacientes que reciben vacunas vivas, por ejemplo, la vacuna de la polio. Los chicos reciben vacunas de la polio inactiva y no la vacuna a virus vivo. Por otra parte, bueno, ya había hablado, el rotavirus se puede administrar en niños con exposición intrauterina a biológicos. Eh, por otro lado, vamos a abreviar un poco, pero eh, con respecto al control de una mujer embarazada, la endoscopía, si nos va a cambiar la conducta durante el embarazo, se puede realizar. Es decir, se debe realizar, por supuesto, si podemos hacer una endoscopía corta, obviamente en una paciente con colitis ulcerosa, como para ver la actividad de la enfermedad, hagamos la endoscopía corta, siempre y cuando la endoscopía nos tiene que cambiar la conducta para que nosotros la pidamos. Y si se necesitan imágenes transversales durante el embarazo, se prefiere la ecografía intestinal, la resonancia sin gadolenio, a una tomografía computada, que en los últimos estadios se podría hacer una sola, pero uno trata de emplear los otros procedimientos. La calprotectina fecal es extraordinariamente útil para la actividad de la enfermedad embarazada y por otro lado, recordar lo del estado nutricional y de que no debe haber una deficiencia de micronutrientes. Este, con respecto a iniciar, yo había hablado de las tiopurinas, pero no iniciarlas en el embarazo, ¿no es cierto? Continuarlas, porque las tiopurinas, recordemos que tardan 3 meses en funcionar, y los otros que no se deben usar, ya los mencioné, metotrexato, inhibidores JAK y moduladores S1P. Este, por otro lado, las tiopurinas pueden, en algunos casos, producir un aumento de enzimas hepáticas. En ese caso podemos usar dosis dividida. A veces se yuntea hacia metilmercaptopurina. En ese caso, algunos proponen usar alopurinol, pero no hay suficientes argumentos hasta el momento como para usarlo y corregir ese shunt. Los inhibidores de la calcineurina, como ciclosporina y tacrolimus durante el embarazo, uno tiene que, los podría usar, son sobre todo, son estudios franceses, pero uno tiene que ser muy cuidadoso porque recordemos que producen otros efectos adversos y lo utilizamos si tenemos todo para medir y no hay otras alternativas viables. Em, También, obviamente, los biosimilares y el ozanimod se debe suspender al menos 3 meses antes de la concepción, el etrasimod 1 o 2 semanas antes de la concepción y el tofacitinib, el upadacitinib y el filgotinib al menos 4 semanas antes de la concepción. Por otro lado, en la lactancia, mujeres pueden dar de lactar a su bebé si están recibiendo 5-ASA y sulfasalacina, también con las tiopurinas. Antes se hablaba de dejar pasar 4 horas después de recibir las tiopurinas, pero en ese momento no se tiene ese concepto. También se puede amamantar si reciben corticoides. Y por otro lado, todos los biológicos
infliximab, adalimumab, golimumab, certolizumab, pueden utilizarse en el caso de que la mujer de mamar a su bebé. También el vedolizumab, el natalizumab, el ustekinumab y los derivados de los inhibidores de la interleuquina 23. Bueno, no entonces S1P y los anti-JAK. El control de la actividad es fundamental para reducir los resultados adversos. Y bueno, de las vacunas ya había hablado. Y con respecto a las pruebas de laboratorio, son las que hemos hablado, los marcadores proteína C reactiva, velocidad de eritrosedimentación, calprotectina. Ya habíamos hablado de los estudios por imágenes, de la endoscopía y de la cirugía en caso de que sea necesaria, o sea, un cuadro abdominal agudo o una necesidad realmente importante. Aquí vemos que en esto que, en esto que ha realizado un Mahadeva, vemos que en todos los trimestres podemos usar la mayoría de las drogas, menos obviamente ninguno el metotrexato, y tiene una contraindicación relativa importante hasta el momento, los inhibidores JAK y los moduladores S1P. Con respecto a los anti-TNF, los anticuerpos monoclonales en el periodo clave de la organogénesis son demasiado grandes para atravesar la placenta pasivamente. Por eso se reducen potencialmente las malformaciones secundarias a la exposición temprana, pero desde la semana 14 cruzan activamente la placenta a través de los receptores FC porque actúan como si fueran los anticuerpos que producen al bebé. Entonces, por eso hay niveles intrauterinos que pasan al bebé, pero que en realidad lo que hay que hacer es correr las vacunas vivas cuando el bebé nace. Varias moléculas pequeñas o sustancias químicas ambientales, por el contrario, podrían quedar atrapadas por varios tipos de células en la placenta o entran en la circulación embrionaria fetal, aumentando el riesgo de teratogenicidad. Algunas se eliminarán rápidamente después del nacimiento, pero otras podrán consistir. Y con respecto a algunas controversias, con respecto a la mesalazina, ya se sabe que no hay malformaciones congénitas y estudios que lo han dado han sido por datos confusionales, porque han utilizado simultáneamente otras drogas. Hay algunos estudios donde solo utilizaron 5-ASA y otros mezclados con sulfasalacina, y ya sabemos que no produce ningún tipo de anomalía congénita, y hay otros aspectos de interés, que hay una mala adherencia mayor al 5-ASA que a las terapias más avanzadas, y por otro lado, antes había un problema con las fórmulas de mesalazine que tenía estalato de butilo, que producen anomalías anogenitales sobre todo en los animales de experimentación, en animales, perdón, y nacimiento pretérmino en humanos, pero se ha sacado este componente de la SACOL, o sea que no tenemos ya este problema, a menos que haya algo parecido, alguna manufactura en algún lugar de Latinoamérica o en un país subdesarrollado, eso no lo desconozco. La mesalazina es mejor tolerada que la sulfasalacina, y recordemos el tratamiento combinado oral rectal, tan conocido como el trabajo de Marteau y otro trabajo de Gross, que demuestran que la medicación combinada oral rectal es mejor. En el mantenimiento de la remisión ya se ha demostrado que casi una cuarta parte de las mujeres tienen mala adherencia en el embarazo, y la falta de adherencia es un riesgo de recaída. Por otra parte, con respecto a la sulfasalacina, tampoco hay alteraciones congénitas, y no olvidemos de suplementar con folato 2 miligramos por día. Por otro lado, este,
las descripciones de corticoides. Los corticoides, por supuesto, en una situación que la paciente está con una enfermedad moderada o severa, hay que utilizarlos en muchas oportunidades, por eso hay que prevenir con otras drogas que disminuyen la posibilidad de corticoides. No se han visto anomalías congénitas, pero sí se han visto un riesgo de hendiduras orales. Y por otro lado, eh, cuando se sacó un estudio con muchos pacientes, hubo algunos reportes de malformaciones, pero eran datos incompletos que pueden haber reducido la precisión. Pero tenemos que tener en cuenta que los corticoides aumentan la diabetes gestacional. Por otro lado, hay reportes de parto prematuro, de infecciones graves, por eso es muy importante tener al paciente en remisión antes de necesitar poner los corticoides. Y se pueden utilizar la budesonida, tanto la budesonida MMX como las drogas que liberan en el Crohn a pH de Lilium, el corticoide de tipo tópico, budesonida. Por otro lado, no olvidemos que la mesalazina es muy buen tratamiento tópico rectal. Este, por otro lado, con respecto al metotrexate, fíjense todo lo que produce: alteraciones craneofaciales, musculoesqueléticas, sistema nervioso central, cardíacas, y el riesgo es mayor en enfermedades inmunomediadas. Por otro lado, con respecto a las tiopurinas, no producen alteraciones congénitas. Esto ya lo sabemos. Esto surge del estudio piano de UMA, y tampoco producen un aumento de infecciones. Y ha habido algunos autores que sí hablan de otras complicaciones de las tiopurinas, pero en estudios mayores, de mayor seguimiento, se sabe que cuando el paciente está bien y tomando tiopurinas, se pueden utilizar. Y aquí está el tema de que en algunos pacientes pueden llegar a producir un shunt que podría mejorar el allopurinol, pero no hay demasiada experiencia como para empezar a usar allopurinol en el embarazo. Y otra cosa, la tioguanina es una alternativa menos utilizada que la sotioprina y la mercaptopurina, y tampoco hay demasiada experiencia para usarla en el embarazo, ¿no? Pese a algunas publicaciones de De Boer de Holanda. Este, em, o sea que con respecto a los anticuerpos monoclonales, hay bastante seguridad con su uso, bastante experiencia. Em, Recordemos que empiezan a pasar a través más o menos de la semana 14, pasan a través de la placenta. Y por otro lado, no hay riesgo de parto prematuro, como han informado algunos autores, sino que al revés. El parto prematuro en general se usa porque hay actividad de la enfermedad cuando se retira el anti-TNF. Hay bastantes revisiones sobre el tema. Este, y em, o sea, en conclusión, con los anti-TNF se ha demostrado que la enfermedad activa en el embarazo aumenta el riesgo de parto prematuro, infecciones neonatales, y pueden tener un impacto en los resultados del desarrollo neurológico. Por la eficacia y la seguridad de los TNF, deben continuarse durante todo el embarazo. Y por otro lado, hay otros estudios, bueno, que me voy a pasar del tiempo si empiezo a hablar de esto, pero en realidad vamos a hablar de que en el vedolizumab, a ver si lo encuentro, este, a ver, acá.
Bueno, en el vedolizumab no hubo aumento de riesgos de alteraciones congénitas, ni de parto prematuro, infecciones raras, infecciones graves, neoplasias malignas, y el riesgo de infecciones entonces no parece aumentar en los niños expuestos al vedolizumab en útero durante su primer año, a pesar de un primer reporte que después se descartó con estudios con más cantidad de pacientes y mayor seguimiento. Y con respecto al ustekinumab, sí se ha descrito a- algún reporte de partos prematuros, pero en realidad después hubo suficiente experiencia con el ustekinumab y no hay ni alteraciones congénitas ni mayor riesgo de resultados adversos como para suspenderlo. No hubo mayor cantidad de abortos, cesárea, mortalidad natal, infecciones graves. Y con respecto a los antibióticos, los permitidos son amoxicilina clavulánico, metronidazol, ciprofloxacina, rifaximina, y se ha hablado sobre la ciprofloxacina como que habría un riesgo potencial de artropatía, pero no parece en los grandes estudios observacionales que sean específicos de la enfermedad inflamatoria, y bueno, hay veces hay que optar por un antibiótico y la probabilidad es muy baja. Este, ya había dicho que con respecto a la ciclosporina hay algunos estudios franceses, pero uno trataría en general de no utilizarla por todas las otras cosas que implica. Y por otro lado, las moléculas, tanto los receptores SP1, como las moléculas pequeñas, por el momento están contraindicados. El osenimod y el etrasimod pueden producir malformaciones graves porque actúan en la angiogénesis, cardiogénesis, neurogénesis, producción de en el momento de formación de las extremidades, anomalías esqueléticas y cambios conductuales. Si bien hay algunos pacientes, hay algunos reportes de pacientes que han sido tratados con Ozanimod y han tenido nacidos vivos, pero bueno, no, por el momento no utilizarlo, y tampoco las moléculas pequeñas, ya que también han sido a dosis bastante más superiores que lo que lo usan los humanos. Existió efectos feticidas y teratogénesis, teratogénicos en animales, ¿no? Y hay algunas también exposiciones maternas sin patrón de aborto espontáneo, pero todo esto lo dirá el futuro. Por el momento, no utilizarlos. Bueno, fue un poco una recorrida muy rápida y quedaron muchas cosas por decir, pero si quieren abrir las preguntas, disponible. Muchas gracias, doctora Alicia. ¿Alguien en el auditorio con alguna pregunta tal vez? ¿Alguien tal vez por vía virtual que esté interesado en hacer alguna pregunta o alguna acotación? Una cosa simpática que les quiero decir es que nosotros tenemos recomendado el asesoramiento en la concepción, y yo tengo una cosa más del asesoramiento que es muy simpática. Tengo fotografías e historias de las madres que ahora son madres y que no podían tener chicos, y que haciendo el tratamiento fueron mamás, y tengo fotos de los bebés. Tengo numerosas fotos de bebés de estas pacientes complicadas, y me parece que esto también es una cosa muy importante porque las pacientes se ponen muy contentas y se animan a embarazarse, y transcurre el embarazo con tranquilidad, manteniendo los biológicos. Alicia, una pregunta que no está en el consenso, pero que es importante tener la respuesta. Recaídas en la paciente embarazada que está cumpliendo con muy buena adherencia su tratamiento. Optimizar. Habrá que No, optimizar.
No, me pregunto, el porcentaje de recaídas, ¿es frecuente ver? No, en realidad eso en general se asocia con las pacientes que en el momento de la concepción estaban en recaída o que teóricamente estaban clínicamente bien, pero tenían o una calprotectina o un colon no demasiado cicatrizado. Es más frecuente en la colitis ulcerosa que en el Crohn, la actividad posparto. Y yo quiero volver a repetir que a pesar de que yo estoy hablando de esto, agradezco enormemente a Uma Mahadeva y sé que ella está invitada a hablar de este mismo tema en en una Simposio. actividad de banco que va a haber en Orlando. Y bueno, la verdad que me va a superar ampliamente, obviamente porque ella ha pergeñado todo esto, ha estado toda su vida haciéndolo, y yo creo que es la máxima, no es lo que creo yo, sino lo crea todo el mundo, la máxima estudiosa de esto, tan es así que nos trajo gente que dosaba los niveles de biológicos en el cordón umbilical, digamos, expertos en lactancia. Es impresionante lo que sabe y la bibliografía que puso a nuestra disposición, que no terminábamos de leer. No se puede creer. Sí, definitivamente es cierto. Hola, buenas tardes, doctora. Muy linda charla, felicitaciones. En realidad no es una pregunta, sino que es, podría decirse un comentario o una anécdota. En nuestra unidad manejamos una cantidad pequeña de pacientes, pero lo que nos ha pasado con 3 pacientes con colitis ulcerativa es que estos pacientes que son rurales se han perdido Se me fue el audio. Se me fue el audio. Sí, se fue el audio. Se fue, ¿sí? Sí, ya. Estaba hablando seguramente desde por Zoom. ¿Ustedes me escuchan? Sí, te oímos, pero ellos no nos están oyendo, creo. Ay, qué lástima. No sé si hay Creo que algún método para mandar ya le escribo. la pregunta o si no, que la manden después, que yo la Ok. contesto. Y si no la sé, se la mando a Oma. No, algo pasó, pero Hola. seguro van a corregirlo ya. Se quedaron ellos sin Es, audio. es impresionante todos los factores de confusión que tienen los estudios, que hay que estar muy en el tema para darse cuenta, porque cuando mezclan ¿Ahí? otras drogas y cuando hay otros factores confusionales, por ejemplo, la actividad de la enfermedad, de golpe una droga puede parecer terriblemente monstruosa o teratogénica, y lo que está ocurriendo es que la paciente está activa. Así Hay es, que creo tener que ya retomaron el audio. bien. David, hola David. Ok. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Sí, Sí, Hola, sí, ya. perfecto. Bueno, les decía que es un número pequeñísimo de pacientes que en embarazos no planificados se perdieron de la consulta, son de la ruralidad, y nos pasó que regresaron pasaron su embarazo clínicamente bien, todas con una actividad leve, clínica, y pasaron bien el embarazo y pasaron tan bien que regresaron entre el 6º y el 9º mes de posparto, recién allí porque empezaban a tener actividad clínica. Y para nosotros nos pareció anecdótico porque en teoría deberían estas pacientes o presentar recidivas o presentar nuevos brotes, pero no dejaron la medicación y todas las 3 en realidad llegaron
entre el sexto y el noveno mes posparto, recién nuevamente con síntomas. Entonces nos parecía el hecho de que el embarazo en ellas tuvo un tipo de protección y coincidencial que entre el sexto y el noveno mes ellas volvieron con actividad, que respondieron muy bien, gracias a Dios, a los aminosalicilatos, pero eso fue lo que nos pasó. Nosotros manejamos un número muy poquito de pacientes, tenemos aproximadamente entre 20 y 25 pacientes con colitis ulcerativa, y nos pareció raro. ¿Habían dejado la medicación? La ¿La dejaron, habían dejado? la La perdieron dejaron. porque, sí, se perdieron los controles, dejaron de usar la mesalacina porque todas tres estaban con mesalacina, tenían actividad leve, tanto endoscópica como clínica. La clínica para ellas desapareció y recién pasados Claro, los 5 meses de posparto, se reactivaron claro. con diarrea, sangrado nuevamente, dolor. Aquí Y viene, claro, aquí viene justamente los comentarios y los comentarios que hace UMA en muchos estudios, que las cosas también dependen del tamaño de la muestra. E incluso cuando hay metaanálisis, hay que fijarse en algunas cosas como la heterogeneidad. O sea, el tamaño de la muestra puede determinar el azar. O sea que eso ocurra por azar. Ahora, en pacientes con colitis ulcerosa puede ocurrir que, al revés, que estando bien durante todo el embarazo, en algunos casos se reactiva en el posparto con mayor frecuencia que la enfermedad de Crohn. Acá pasó lo contrario, entiendo que tardó mucho en reactivarse, pero también hay que ver si eso era lo que tenía la paciente como una teórica inactividad, no tenía actividad endoscópica previamente. O sea, son muchas las variables que dependen del tamaño de la muestra, de la heterogeneidad de los pacientes, o sea, el riesgo genético, pero cuando vamos a las estadísticas de enormes poblaciones, pasa, está muy analizado lo que estoy comentando, pero esto puede no ser en el paciente individual. sí, por eso, para nosotros fue anecdótico y de las tres, solo una requirió biológicos, las otras dos se mantuvieron con mesalacina. Eso era mi comentario. Claro, bueno, muchísimas gracias. Este, muchísimas gracias porque estas cosas sí pasan, por supuesto, pero uno hace recomendaciones generales en base a la estadística y en base al pronóstico de una paciente que cursa su embarazo con actividad. Bien. Doctora Alicia, le agradecemos mucho por su charla. Fue una charla muy bonita, muy completa, que igual nos hace recordar que tenemos que conversar siempre con nuestro paciente, ganarnos su confianza, explicarle sobre su enfermedad, explicarle sobre la medicación también que va a recibir estando embarazada, para que así también indicarle que no puede dejar su control, que tiene que tener su control estricto para que pueda evitar así cualquier complicación. Le agradecemos mucho, doctora. Bueno, muchísimas gracias y recordemos que también que todo embarazo es potencialmente de alto riesgo. Bueno, muchísimas gracias agradezco la amabilidad de todos ustedes. Me han encantado las conferencias, las preguntas y realmente me encanta que Latinoamérica se esté manejando con tanto entusiasmo y con tanto lectura y conocimiento. Gracias, mi doctora.